Segunda parte de Negro sobre Blanco, Antonio Gala y su última novela, El imposible olvido planeta. Vamos a seguir hablando del amor, Antonio, vamos a seguir hablando de la pasión. Del amor una vez más. En esta novela se mezcla esa búsqueda del amor absoluto, con algo que a mí me parece que es también la búsqueda de la identidad, del lugar en el mundo del personaje Gaspar Barahona. Y te lo pregunto porque yo, a medida que iba leyendo la novela, resonaba en mi memoria una frase de una novela de Ayn Rand, la de Los que vivimos. La frase en concreto era del Manantial, que luego la hizo Gary Cooper en cine, ¿te acuerdas? Y Patricia Neal. Y Patricia Neal, sí. Bueno, pues la frase que a mí me llamó la atención en la adolescencia era: para decir yo te amo, primero hay que aprender a decir yo. Yo, claro. Claro, eso es esencial. Eso es esencial, pero eso es una máxima que debía llenar el orbe. No se puede decir. Yo por eso decía, quizá como una derivación inconsciente, decía, yo creo que hasta los 26 años no se puede decir yo te amo, sencillamente porque antes no se puede decir yo. Todavía uno no está suficientemente formado como para poder decir yo y tú. Ese afilamiento de los pronombres que llega un momento en que pueden quebrarse, y al quebrarse los pronombres personales singulares, aparece el nosotros. Eso es bellísimo del amor. Ese es el invento humano grandísimo. ¿Tú sabes? Ese es el invento que envidia Minaya. Tú sabes que algunos años después de que yo me topara con esa frase, yo la manejaba a menudo, la citaba a menudo, y casi me echan, es una exageración decir, pero en fin, casi me ponen en dique seco en el Partido Comunista, donde yo militaba en aquellos años por culpa de esa frase. Me acusaban de ser un pútrido burgués individualista. Un individualista, ¿no? Claro, Ah. claro. Pero ¿cómo va a ser, si no es el amor individualista, qué va a ser individualista? Las comunas deben tener un cierto atractivo, pero luego derivan hacia lo personal. Yo estoy completamente convencido. Lo orgiástico siempre acaba por parejas. Bueno, pero quizá ese yo que late en el fondo de todo amor es también una de las trampas de todo amor, en el sentido en que convierte el amor en algo egoísta, pero en algo dañino, y en algo incluso, confuso, ¿no? En algo confuso, porque el yo evoluciona, y si no va evolucionando el amor al mismo paso que los dos yoes que se juntan en él, fracasa, que es el fracaso del matrimonio de Barahona, que es un fracaso común, porque Barahona no se puede decir que sea un abogado de secano porque es especialista en derecho marítimo, pero vamos, es un abogado provinciano, es un ser modesto intelectualmente, se va interesando por cosas, pero es un ser en principio poco interesante. Antonio, la pasión. Tengo aquí este libro, una antigua edición que me ha prestado la Biblioteca del Ateneo de Madrid, del Amor y Occidente, el clásico de Denis de Guzmán. Sí. Hay también edición española, la última edición que ha aparecido es de la editorial Kairos. Bueno, en este libro se sostiene, estoy seguro de que lo conoces, claro, se sostiene que la gran catástrofe del mundo occidental es el hecho de que la pasión saliera de sus primitivos reductos de sacramento iniciático reservado a pocas personas, por así decir, y a través de la poesía trovadoresca, que se convierte en un bestseller de la época, todo el mundo cree que está capacitado para jugar con esa especie de bomba atómica que es la pasión. Y Denis de Guzmán, en este libro, llega incluso a explicar hasta las guerras mundiales como fruto de esa tensión, de ese trasvase de lo pasional a todo el mundo. Ya, pero es la rebelión de las masas también en ese aspecto cordial. Yo creo que todo lo que se difumina, que todo lo que se contagia, que todo lo que se pone al alcance de todo el mundo, incluidos los libros, puede ser peligroso. Pero es imprescindible correr ese riesgo. El amor no es el amor udrí, ni el amor es solo el amor cortés. El amor es casi todo. Por eso te decía al principio, llamamos amor a demasiadas cosas. A demasiadas cosas. Ese amor de empatía, ese amor absoluto, de criatura con criatura, que van como subiendo las paredes de la pirámide en busca del vértice donde tienen lo verdaderamente en común, que es el creador, que unas veces se llama Dios, y otras veces impulso, y otras Big Bang, y otras no sé qué. Ese amor también lo llamamos amor, no tenemos otra manera de llamarlo que eso. Ese tipo de amor, ese tipo de pasión típicamente occidental se inspira en el mito de Tristán e Iseo. Amor que lleva esencias de muerte, como dice literalmente el mito. Esa mezcla de Eros y Tánatos, del amor y la muerte, que está muy presente en este libro, ¿no? Está muy presente en ese libro, yo creo que está muy presente también en mi vida, porque Iseo
y Tristán en el fondo pues recogen esos dos términos que habían estado siempre bastante juntos, el Eros y el Tánatos. El amor y la muerte son los dos grandes temas, son los eternos temas. Yo no conozco muchos otros. Cuando Shakespeare dice, yo quiero escribir alguna cosa de amor, recoge un tema que ya estaba, que existía, que era el de Romeo y Julieta. Siempre sucede igual. ¿Tú crees que esa pulsión de muerte que alienta en el fondo del amor se debe, en fin, tiene un de sus raíces en la fisiología? Tú en la página 267 del libro mencionas algo que es un hecho científico y es el hecho de que realmente los seres humanos empiezan a envejecer y empiezan, por lo tanto, a morir cuando se reproducen, cuando hacen el amor, cumplido. ¿no? Porque en cambio las amebas, los seres mentales que se dividen por bipartición, ahí no hay envejecimiento, son eternos. Ellos envejecen cuando empiezan a ser innecesarios. La naturaleza es de una economía cicatera profunda. Lo único que le interesa de verdad a la naturaleza es permanecer, es su continuidad. Ella, por ejemplo, que economiza continuamente, cuando se trata de reproducirse se pone como una loca. Con un espermatozoo bastaría 500 millones. Con un zángano que volara y fecundase a la Apis regina bastaría miles, teñir el cielo de oscuro. Todo es así de generoso hasta que de pronto ya se ha cumplido la reproducción. Entonces el macho no interesa nada y la madre sí, porque tiene que, a esa criatura muy indefensa y muy necesitada, tiene que alimentarla y ampararla hasta ponerla en situación. Pero el macho le sale carísimo a la naturaleza. Las reflexiones de Minaya sobre eso son muy curiosas porque, claro, luego razona él cómo los genes son distintos en las reproducciones sexuales y por tanto pueden convivir en circunstancias más variadas, que en las asexuadas las circunstancias tienen que ser las mismas y por tanto agotadoras de los medios de alimentación. Es curioso cómo la naturaleza acaba por tener siempre razón. Pero por ese camino se llega a una especie de reduccionismo mecanicista del sentimiento amoroso en cuanto emanado directamente de la fisiología. Te lo explico. El animal, el ser humano es el único animal que tiene celo permanente a lo largo de todo el año. La explicación biológica de ese celo es que como el cachorro humano, el niño, tarda muchísimo tiempo en llegar a ser autónomo, a diferencia de lo que sucede con las demás especies animales, hay que crear alrededor de él eso que se llama la familia, en fin, un continuo cuidado, un continuo amor. Y por eso sería, para generar ese amor, según este reduccionismo científico, por lo que los seres humanos tienen celo todo el año y eso es lo que permite el nacimiento del amor. Sí, eso es así, pero antes, en la época del matriarcado, probablemente los hijos eran comunes y las madres alimentaban a esos hijos y los maridos, que no eran todavía maridos, tuvieron que inventar la guerra para decirse que ellos eran realmente importantes, porque en lo que significaba reproducción y continuidad de la especie, el macho no interesaba nada. Tuvo que decir, es que la tribu de al lado se está poniendo pesada. Como no sea por nosotros, aquí vienen y os cortan la cabeza a vosotras y a los niños. Y entonces inventó ya el derecho, inventó la propiedad, inventó el pisoteo de lo femenino. Y cayó el matriarcado. Pero en el siglo XXI, o el siglo XXI es de verdad femenino y espiritual, o no es absolutamente nada. Bueno, tú auguras un retorno del matriarcado. Yo creo que sí. Y a pesar de que se ha empeñado todo el mundo ahora en decir que esta es tu primera novela en la cual el personaje central no es femenino. Eso, por lo pronto, no es verdad. En el manuscrito carmesí tampoco era un personaje masculino. Pero bueno, en cualquier caso, hay un claro guiño al mundo femenino también en esta novela, al mundo de las mujeres. Dices, la humanidad, de una forma casi filial, instintiva y muy justificada, confía hoy en día más en la mujer, descansa más en ella. Hablo de nuestra área de cultura y parece en la actualidad que los sentimientos que caracterizan al ser humano consiguen en el alma femenina floraciones y cosechas especialmente beneficiosas y brillantes. Y un poco más adelante concluyes el párrafo diciendo, estoy seguro de que una mujer siempre es más comprensiva que una junta de sabios, quizá porque todo lo que quiere de verdad, sea un hombre o un perro, Dios o cualquier otra cosa, lo quiere como un hijo. Es verdad. Espero haber leído esto mejor. Lo has leído muy el párrafo bien, de Serafín Fanjul antes. No, es que eso no se merecía una reflexión ni una modulación estudiadas. Pero es que yo creo que eso es completamente cierto. La mujer en ese momento no actúa como las feministas de los años 20, que lo que querían en realidad era darle la vuelta a la tortilla y estar ellas en la parte superior donde había estado el hombre. En este momento no. En este momento la mujer que sabe, y esa conversación se refiere a eso, cuál es su lado masculino y cuál es su fuerza,
puede mirar al hombre a los ojos y a la altura de los ojos y exigirle incluso sexualmente. Y el hombre, ante esos argumentos que son insólitos para él, no tiene otro argumento que la fuerza. Esa es la causa de los malos tratos y de los asesinatos de los compañeros, que vaya compañeros sentimentales. El hombre todavía no ha descubierto de verdad, en nuestra área de cultura también digo, su lado femenino. El lado femenino, que es tender la mano, pedir ayuda, brindarla, favorecer el viático de la ternura, no lo tiene, le parece amariconarse, sobre todo en nuestro país. Y entonces ese hombre tendrá que ser ayudado incluso por la mujer a descubrir su lado femenino. Y para los compañeros correosos eso es muy duro. Supongo que para los hijos será más fácil y lo veremos pronto. Veremos pronto esa consagración de la exaltación de lo femenino. Y no se hablará tanto de hombres y mujeres, sino de seres humanos con este aspecto o con el otro aspecto. Entonces tú crees, como lo creo yo, Antonio, que la salida del callejón sin salida en el que se ha metido la sociedad actual está en el advenimiento del andrógino, en esa gran revolución pendiente del cerebro de la fusión de lo masculino con lo femenino. ¿Que es de dónde viene? Tú lees Platón y lees El banquete y venimos de esos seres redondeados. Los dos lados del cerebro. Y espléndidos. Entonces, el androginismo se irá fomentando. Eso está, yo creo que está bien claro, desde un punto de vista no físico tanto cuanto espiritual, incluso físico. El ser humano masculino ahora tiene los espermatozoos en menor número, más débiles, más cansados, no se sabe por qué. La mujer está adquiriendo unas posiciones que debió tener en la antigüedad, pero que ahora ya no tenía. En alguna página del libro tú llegas a hablar incluso de 4 formas de maternidad en estos momentos, claro, añadidas a las tradicionales. Que es tremendo, ¿no? Claro. La mujer que concibe, la mujer que alberga, la mujer que adopta y la mujer que sencillamente presta su óvulo para otra. Son 4 madres. Antonio, yo percibo en la evolución de tu obra un progresivo interés por lo teológico, por lo escatológico, por lo espiritual, por lo cósmico, no sé cómo llamarlo. Ya había empezado en Las afueras de Dios, pero en esta novela es clarísimo, ¿no? Yo no sé si eso se debe a una evolución tuya o se debe a la aproximación de la hora final. Tienes una mesa de madera delante de ti, tócala todo lo que quieras. Tengo toda clase de sillones y si tú te crees que yo llevo el bastón por algo distinto... No, ya sé por qué lo llevas. Sí. Yo toco madera, pero bueno, tampoco me importa. Hay una cosa en esa novela que se refiere a esto. Aquí estás reconciliado con la idea de la muerte. Se habla, claro, de que la muerte no es el acabamiento. Que nosotros somos transeúntes por una vida cuyas reglas desconocemos. Dices literalmente, es un rito de paso. Es un rito de paso. Y vamos a otra vida que desconocemos más todavía que esta, pero que es otra vida. Cuando la vida se da, la vida que no es cosa nuestra, sino nosotros de ella, cuando se da la vida no se quita. El vita mutatur non tolitur de la vieja pesada de la novela es cierto. Eso es cierto. De otra manera quizá. Y lo han dicho con otra intención. Y han hecho promesas para que no lleguemos a la verdadera explosión de vida, a la epifanía de la vida en esta, prometiéndonos otra más feliz. La felicidad hay que alcanzarla en esta también, si se puede. Y el presente es prácticamente lo único que tenemos y la otra vida será presente cuando lleguemos a ella. Pero en esta novela es justo la abolición de la muerte como acabamiento lo que está muy presente. Antonio, yo no sé si quieres hablar de esto o no, y si no quieres lo suprimimos de la conversación, pero yo sé que tú tuviste en cierta ocasión eso que se llama en inglés una NDE, una experiencia cercana a la muerte, como la tuvo Paquirri, por citar otro andaluz, como la tuvo Montaigne, como lo he tenido yo mismo y como lo ha tenido tantísima gente, que en estos momentos parece ser que hay 50 millones de experiencias clínicas recogidas en universidades, no hablo de otros ámbitos, que, en fin, que cuentan este tipo de experiencias en el umbral de la muerte. ¿Querrías contarnos un poco cómo fue? Sí, yo tuve una perforación de duodeno, se produjo un coma profundo y parece que se produjo una muerte clínica. Entonces lo que yo recuerdo es, no exactamente ese túnel, ¿verdad?, que es la forma habitual de describirlo, sino recuerdo una zona de tiniebla y detrás de ella, como si se abriese incluso gozosamente un visillo o una cortina, aparecía una luz y una luz sonriente. La luz es muy importante en esa novela. Y era una luz sonriente. Yo lo he comparado luego
con la sonrisa del gato de Césaire de Alicia en el País de las Maravillas. Aparecía una sonrisa por el aire y luego aparecían los bigotes, la boquilla, los ojos, las orejas, la cabeza, el cuerpo y la cola del gato. Y cuando se iba el gato y desaparecía al revés, la cola, el cuerpo, la cabeza, las orejas, los pelos, y se quedaba la sonrisa en el aire. Pues esa sonrisa en el aire. Y era una experiencia plácida, era un buen recibimiento. Esa experiencia está recogida en el libro, tal cual. ¿Sí? Cuando muere, digo muere claro, entre comillas, claro, dice, luz, Gaspar Barahona luz, recibe esa invasión de la luz y luego no se sabe muy bien si ha muerto, si ha sido abducido incluso o algo parecido. Claro. Así es. Yo es que creo que en este momento esa novela no va a sorprender mucho, porque hay ya mucha gente que tiene la sensación de ser visitada, que tiene la sensación de oír algo que no se había oído o no se había querido oír o se había prohibido oír hasta ahora. El personaje de Minaya, que le he puesto Minaya como cariñoso homenaje a un personaje mío que yo quería mucho, que era el de Anillos para una dama, el compañero del Cid que se enamora de doña Jimena. Pues Minaya no es infrecuente, estoy seguro. ¿Recuerdas el epitafio que Manuel Machado dedicó a Minaya? Ah, sí. Te lo brindo porque si no lo recuerdo, porque es que encaja perfectamente además con este personaje muy leal y muy valiente, es lo que era Minaya, por eso con decir su claro nombre, basta. Bueno, todo esto que estás diciendo tiene bastante que ver con eso que se llama nueva era. Incluso tú lo mencionas, habla una nueva era en que los avistamientos de ovnis resultan habituales, aumenta el número de creyentes, etc. Desde ese punto de vista, ¿te has querido incorporar en fin, a esa corriente que recorre la literatura contemporánea, donde está, yo qué sé, desde Susana Tamaro, Prindran, Jostein Garner, Redfield, Juanjo Benítez, Paulo Coelho, etc. Hay algo, hay un aroma por el aire que se respira y que estamos respirando todos y que tenemos que respetar. Entonces, el hecho de que yo le haya dado una forma serena, una forma literaria, una forma esencialmente literaria, y lo haya publicado en una novela muy novela, quiere decir que yo respeto eso, acepto eso, y por otra parte lo incorporo a mi quehacer normal, porque no lo considero algo llamativo, ni algo que debe ser pregonado, no, me parece que ya se ha metido dentro de nuestra corriente de sangre y tenemos que aceptarlo como podemos aceptar una enfermedad, un virus, o como podemos aceptar un gozo que se nos regala. Novela, muy novela, has dicho, y lo es, pero además de muy novela, aquí hay también mucho ensayo. Casi parece un cuento filosófico, una novela filosófica, ¿no? Hay muchas elucubraciones sobre la marcha del mundo, sobre la naturaleza del ser humano. Cuando una persona está escribiendo una novela, yo creo que debe descargarse en ella, porque a lo mejor ya no va a tener otro momento de descargarse sus experiencias. Yo te digo, cuando empiezo un libro, mis principales colaboradores son la soledad y el silencio. El último colaborador mío es el lector. Yo quiero que ese libro, especialmente ese libro, cada lector le ponga su firma, porque el libro cambia según el lector que lo lea y la forma y el estado de ánimo del lector que lo lea. Entonces, no quiero describir lo que sucede, como no quiero descubrir qué luces hay ahí, porque creo que es el lector el que puede descubrirlo, según su mirada, según su capacidad y según la tendencia que tenga allá descubrir lo que yo había ya descubierto. En el libro hay muchas citas literarias incorporadas, la mayor parte de poemas, de coplas, del himno a la alegría, incluso de nanas, y una de las, en fin, también Gulliver, hay una curiosa incrustación del libro de... Pues me venía muy bien, era muy... Bueno, y hay una clarísima referencia al mejor poema quizá que escribió Rubén Darío, Lo Fatal, el último poema de Cantos de Vida y Esperanza, citas los dos primeros versos de ese poema, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura. Bueno, y todos sabemos que al final de ese poema lo que se plantea Rubén es ni más ni menos que la formulación de las tres grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿No? Tu libro es una tentativa de responder a esas preguntas. Sí. Pero... es una tentativa, pero todavía vacilante, quizá menos seria y menos negativa que la de Rubén, como si Rubén hubiera seguido reflexionando, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que espera con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Eso es verdad, esa es la gran pregunta, y de una manera aséptica,
si eso se puede decir de una manera aséptica, y de una manera en el sentido de arreligiosa, no irreligiosas, pero sí arreligiosa, he intentado plasmar mis experiencias, que es lo que en realidad hace un escritor. Un escritor no se puede contar, no se puede reducir a contar una pequeña anécdota. Un escritor traslada sus experiencias para ver si son útiles para alguien y procura hacerlo de la manera más hermosa posible. Eso es lo que es escribir un libro y eso es lo que es escribir una novela. Yo lo he procurado así y he puesto a disposición de los lectores pues largas reflexiones mías que no habían tenido hasta ahora manera donde ordenarse, ni biblioteca donde instalarse, y se han instalado aquí modestamente, pero con toda la sinceridad del mundo. La historia de Minaya Guzmán y de Gaspar Barahona es una historia de reencuentros. De reencuentros, claro. Pero hay un primer encuentro que se produce en la infancia del protagonista cuando aparece niño, y luego niño será Minaya. Ese niño se parece bastante a la tradicional figura del ángel de la guarda, aunque el propio Minaya en un pasaje de la novela dice que no hay ángeles de la guarda. La única carcajada que suelta es cuando le dicen los coros de los ángeles y las jerarquías, las 9 jerarquías angélicas, es la única vez que suelta una carcajada, porque eso es demasiado para él. Bueno, niño desaparece de la vida de Gaspar más o menos a los 12 o 13 años. Claro, a mí me ha llamado muchísimo la atención todo eso, Antonio, porque a mí me ocurrió exactamente lo mismo. Y a mí. Yo tenía un niño con el cual yo jugaba de niño, con el cual yo estaba siempre, se llamaba Jai, yo creía que vivía debajo de mi lengua, incluso, no sé, mi madre venía a decirme algo y yo decía, déjame en paz que estoy ahora jugando con Jai, y también desapareció de mi vida, pues más o menos cuando empezamos a racionalizar el mundo y en el colegio nos enseñan a ser mayorcitos, ¿no? ¿Qué es esa presencia? Si no es el ángel de la guarda, si no es el daimon socrático, claro, ¿qué es? Es que nosotros lo llamamos ángel de la guarda y me parece que es una denominación bonita pero errada. Es lo mismo que Tobías con el ángel, ¿no? También lo mencionas, claro, cuando desaparece el ángel. Bueno, más todavía, el libro no terminado mío de poesía, porque ni se terminará nunca, son los viajes de Tobías sin el ángel, y el libro se llama Tobías desangelado. Desangelado, que quiere decir sin el ángel, y soso a la vez. Entonces, ese personaje, ¿quién no ha tenido un Minayita en su infancia? Donde se ha refugiado, donde ha conversado, donde ha dicho las intimidades que ni a su madre ni a su padre se atrevería a decir, en quien ha confiado más que en los amigos reales. Eso no desaparece, porque también tiene la vida, nuestra vida, porque era yo de otra manera. De la manera más hermosa, porque era quizá más listo que nosotros, más advertido que nosotros, más meticuloso y cuidadoso que nosotros. Era el que nos decía que al abejaruco no se le podía tener en la jaula, que no estaba hecho el abejaruco para la jaula. El abejaruco revolotea en muchas de las páginas de esta novela. Tú tenías un abejaruco de pequeño. Tenía un abejaruco. Otro elemento autobiográfico. Sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo de repente si aparece ese... Y nosotros, porque al principio él no lo reconoce, él no reconoce a niño. Es cuando aparece Minaya en Gibralfaro, en Málaga, cuando él va con la novia recién huérfana y la va enlazando, la ampara, la cabeza de la novia descansa sobre su hombro y por encima del hombro de ella ve la figura de Minaya, que oficialmente está en Granada y ahora aparece en Gibralfaro, en Málaga. Y es entonces cuando reconoce que es niño. Que niño crecido se ha transformado en Minaya. No olvides que niño se lo lleva la madre recién muerta. La madre recién muerta aparece en el dormitorio del pequeño Gasparillo Barahona y le pone delante al niño. Es decir, son elementos misteriosos porque ahí también está en esa decisiva y terrible y tajante separación que hacemos los hombres entre lo real y lo irreal, lo muerto y lo vivo, lo extraterrestre y lo terrestre, lo divino y lo humano. No es posible hacer esas separaciones de una manera tajante, porque nosotros no somos tajantes. Nosotros estamos llenos de espíritu y llenos de carne, y llenos de decadencias acompañadas al mismo tiempo por crecimientos. Porque en el proceso de la vejez parece que se despierta el cerebro, que es lo que menos envejece de todo lo humano. El ser humano es no contradictorio, sino que va a Roma por todo, si es que es a Roma donde tiene que ir. Antonio, nos quedan 3 minutos. Es difícil hablar de este libro sin revelar un secreto que no se desvela al final del libro, pero que tarda en desvelarse.
¿Puedo hacerlo? ¿Puedo mencionar la naturaleza íntima, más o menos secreta, del no antagonista, sino deuteragonista o coprotagonista del imposible? Ya lo has dicho. Lo has dicho haciéndome esa pregunta porque tú eres hábil y terrible. Me has preguntado si podías decir lo que acababas de decir. El personaje de Minaya es Gaspar de otra manera, de la mejor manera, pero es un recién llegado. Es otra cosa, es otra forma de vida. Viene a decirnos que de ninguna manera estamos solos, que en el universo hay vidas que, ¿me dejas el libro?, que se parecen a la nuestra, que son como la nuestra, y que, como dice Pascal en la cita, antes se cansará la razón de imaginar que el universo de maravillarnos. Tu novela es una propuesta de literatura salvífica. Hay la búsqueda de una salvación del lector y del propio autor. Lacónico es una bonita palabra, pero salvífica también es una bonita palabra. Y un bonito oficio, una bonita profesión y una estupenda finalidad. Antonio, te voy a gastar una mala pasada que te debía haber avisado antes. Te voy a hacer 3 últimas preguntas. Facilitas las 3. Una de ellas es quiénes somos, la otra es de dónde venimos y la otra es a dónde vamos. Son, pues, magníficas. Es fantástico. ¿Y quieres que te las conteste? Sí, tienes pues respuesta. Si has encontrado alguna respuesta. No, somos unas criaturas que probablemente tienen la finalidad de buscar a su creador. Venimos del que todo lo sabe, de quien todo lo supo, y somos ignorantes. La búsqueda de esa especie de sabiduría que nos va a llevar a las manos de que procedemos, supongo que es el trayecto humano. El éxito no sirve para eso, el dinero no sirve para eso sirve ni siquiera escribir libros, pero sí la reflexión que lleva a escribirlos. Decía Quevedo que solo lo fugitivo permanece y dura. Decía un oscuro poeta, Francisco Zaragoza, citado por Amado Nervo en La amada inmóvil o en sus cercanías. Yo lo leí de niño y no se me ha olvidado, es un poco cursi, pero decía: cuando Dios, que al que llora recompensa, se apiade al fin de lo que he sufrido, en silencio me iré como he venido. Quiero en la sombra entrar, tengo una inmensa necesidad de olvido. Exclamaba Neruda: es tan corto el amor y es tan largo el olvido, y ese verso del último de sus 20 poemas de amor y una canción desesperada es el que hoy me ha servido para ponerle título a este programa. Pero, contradiciéndose, era el propio Neruda, casi por los mismos años, un poco antes, quien escribía en su poema Farewell, que es entre todos los poemas de amor pasional y carnal escritos por el hombre el que yo prefiero, el que más me gusta, con el que más me identifico, lo que sigue: amo el amor de los marineros que besan y se van. En cada puerto una mujer espera. Los marineros besan y se van, y una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor que se reparte en besos, leche y pan. Amor que quiere liberarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca. Amor divinizado que se va. Cito de memoria, confío en no haber faltado a la literalidad de estos versos. Antonio, no te enamores más, en 100 años todos calvos. ¿Quieres oírme una cosa que no podrás, por favor, supongo que no, adivinar de quién es? Dice: quiero vivir, a Dios voy, y a Dios no se va muriendo, se va al oriente subiendo por la breve noche de hoy. De luz y de sombras soy, y quiero darme a las dos. Quiero dejar de mí en pos robusta y sana semilla, de esto que tengo de arcilla, de esto que tengo de Dios. Parece imposible que sea de Gabriel y Galán. Gracias, sea como fuere, por haber estado ahí, Antonio. Muchas gracias. El imposible olvido, Planeta. Gracias también a todos ustedes. Se supone que dentro de 7 días volveremos a invadir educadamente sus gabinetes de lectura. Buenas noches. Queda una salvación del lector y del propio autor. Lacónico es una bonita palabra, pero salvífica también es una bonita palabra. Y un bonito oficio, una bonita profesión y una estupenda finalidad. Antonio, te voy a gastar una mala pasada que te debía haber avisado antes. Te voy a hacer 3 últimas preguntas. Facilitas las 3. Una de ellas es quiénes somos, la otra es de dónde venimos y la otra es a dónde vamos. Son, pues, magníficas. Es fantástico. ¿Y quieres que te las conteste?
si tienes Pues respuesta, si has encontrado alguna respuesta. No, somos unas criaturas que probablemente tienen la finalidad de buscar a su creador. Venimos del que todo lo sabe, de quien todo lo supo, y somos ignorantes. La búsqueda de esa especie de sabiduría que nos va a llevar a las manos de que procedemos, supongo que es el trayecto humano. El éxito no sirve para eso, el dinero no sirve para eso sirve ni siquiera escribir libros, pero sí la reflexión que lleva a escribirlos. Decía Quevedo que solo lo fugitivo permanece y dura. Decía un oscuro poeta, Francisco Zaragoza, citado por Amado Nervo en La amada inmóvil o en sus cercanías. Yo lo leí de niño y no se me ha olvidado, es un poco cursi, pero decía: cuando Dios, que al que llora recompensa, se apiade al fin de lo que he sufrido, en silencio me iré como he venido. Quiero en la sombra entrar, tengo una inmensa necesidad de olvido. Exclamaba Neruda: es tan corto el amor y es tan largo el olvido, y ese verso del último de sus 20 poemas de amor y una canción desesperada es el que hoy me ha servido para ponerle título a este programa. Pero, contradiciéndose, era el propio Neruda, casi por los mismos años, un poco antes, quien escribía en su poema Farewell, que es entre todos los poemas de amor pasional y carnal escritos por el hombre el que yo prefiero, el que más me gusta, con el que más me identifico, lo que sigue: amo el amor de los marineros que besan y se van. En cada puerto una mujer espera. Los marineros besan y se van, y una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor que se reparte en besos, leche y pan. Amor que quiere liberarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca. Amor divinizado que se va. Cito de memoria, confío en no haber faltado a la literalidad de estos versos. Antonio, no te enamores más, en 100 años todos calvos. ¿Quieres oírme una cosa que no podrás, por favor, supongo que no, adivinar de quién es? Dice: quiero vivir, a Dios voy, y a Dios no se va muriendo, se va al oriente subiendo por la breve noche de hoy. De luz y de sombras soy, y quiero darme a las dos. Que alberga la mujer que adopta y la mujer que sencillamente presta su óvulo para otra. Son 4 madres. Antonio, yo percibo en la evolución de tu obra un progresivo interés por lo teológico, por lo escatológico, por lo espiritual, por lo cósmico, no sé cómo llamarlo. Ya había empezado en Las afueras de Dios, pero en esta novela es clarísimo, ¿no? Yo no sé si eso se debe a una evolución tuya o se debe a la aproximación de la hora final. Tienes una mesa de madera delante de ti, tócala todo lo que quieras. Tengo toda clase de sillones y si tú te crees que yo llevo el bastón por algo distinto... No, ya sé por qué lo llevas. ¿Sí? Yo toco madera, pero bueno, tampoco me importa. Hay una cosa en esa novela que se refiere a esto. Aquí estás reconciliado con la idea de la muerte. Se habla, claro, de que la muerte no es el acabamiento. Que bueno, nosotros somos transeúntes por una vida cuya reglas desconocemos. Lo dices literalmente, es un rito de paso. Es un rito de paso. Y vamos a otra vida que desconocemos más todavía que esta, pero que es otra vida. Cuando la vida se da, la vida que no es cosa nuestra, sino nosotros de ella, cuando se da la vida no se quita. El vita mutatur non tolitur de la vieja pesada de la novela es cierto. Eso es cierto. De otra manera quizá. Y lo han dicho con otra intención. Y han hecho promesas para que no lleguemos a la verdadera explosión de vida, a la epifanía de la vida en esta, prometiéndonos otra más feliz. La felicidad hay que alcanzarla en esta también, si se puede. Y el presente es prácticamente lo único que tenemos y la otra vida será presente cuando lleguemos a ella. Pero en esta novela es justo la abolición de la muerte como acabamiento lo que está muy presente. Antonio, yo no sé si quieres hablar de esto o no, y si no quieres lo suprimimos de la conversación, pero yo sé que tú tuviste en cierta ocasión eso que se llama en inglés una NDE, una experiencia cercana a la muerte, como la tuvo Paquirri, por citar otro andaluz, como la tuvo Montaigne, como lo he tenido yo mismo y como lo ha tenido tantísima gente, que en estos momentos parece ser que hay 50 millones de experiencias clínicas recogidas en universidades, no hablo de otros ámbitos, que, en fin, que cuentan este tipo de experiencias en el umbral de la muerte. ¿Querrías contarnos un poco cómo fue? Sí, yo tuve una perforación de duodeno, se produjo un coma profundo y parece que se produjo una muerte clínica.
Entonces lo que yo recuerdo es no exactamente ese túnel, ¿verdad? Que es la forma habitual de describirlo, sino recuerdo una zona de tiniebla y detrás de ella, como si se abriese incluso gozosamente un visillo o una cortina, aparecía una luz, y una luz sonriente. La luz es muy importante en esa novela. Y era una luz sonriente. Yo lo he comparado luego con la sonrisa del gato de Césaire de Alicia en el País de la... Ese yo que late en el fondo de todo amor es también una de las trampas de todo amor, en el sentido en que convierte el amor en algo egoísta, pero en algo dañino, y en algo incluso, confuso, ¿no? En algo confuso, porque el yo evoluciona, y si no va evolucionando el amor al mismo paso que los dos yoes que se juntan en él, fracasa, que es el fracaso del matrimonio de Barahona, que es un fracaso común, porque Barahona no se puede decir que sea un abogado de secano porque es especialista en derecho marítimo, pero vamos, es un abogado provinciano, es un ser modesto intelectualmente, se va interesando por cosas, pero es un ser en principio poco interesante. Antonio, la pasión. Tengo aquí este libro, una antigua edición que me ha prestado la biblioteca del Ateneo de Madrid, del Amor y Occidente, el clásico de Denis de Guzmán. Sí. Hay también edición española, la última edición que ha aparecido es de la editorial Kairos. Bueno, en este libro se sostiene, estoy seguro de que lo conoces, claro, se sostiene que la gran catástrofe del mundo occidental es el hecho de que la pasión saliera de sus primitivos reductos de sacramento iniciático reservado a pocas personas, por así decir, y a través de la poesía trovadoresca, que se convierte en un bestseller de la época, todo el mundo cree que está capacitado para jugar con esa especie de bomba atómica que es la pasión. Y Denis de Guzmán, en este libro, llega incluso a explicar hasta las guerras mundiales como fruto de esa tensión, de ese trasvase de lo pasional a todo el mundo. Ya, pero es la rebelión de las masas también en ese aspecto cordial. Yo creo que todo lo que se difumina, que todo lo que se contagia, que todo lo que se pone al alcance de todo el mundo, incluidos los libros, puede ser peligroso, pero es imprescindible correr ese riesgo. El amor no es el amor udrí, ni el amor es solo el amor cortés, el amor es casi todo. Por eso te decía al principio, llamamos amor a demasiadas cosas. Ese amor de empatía, ese amor absoluto, de criatura con criatura, que van como subiendo las paredes de la pirámide en busca del vértice donde tienen lo verdaderamente en común, que es el creador, que unas veces se llama Dios, y otras veces impulso, y otras Big Bang, y otras no sé qué. Ese amor también lo llamamos amor, no tenemos otra manera de llamarlo que eso. Ese tipo de amor, ese tipo de pasión típicamente occidental se inspira en el mito de Tristán e Iseo. Amor que lleva esencias de muerte, como dice literalmente el mito. Esa mezcla de Eros y Tánatos, del amor y la muerte, que está muy presente en este libro, ¿no? Está muy presente en este libro, yo creo que está muy presente también en mi vida, porque Iseo y Tristán, en el fondo, pues recogen esos dos términos que habían estado siempre bastante juntos, el Eros y el Tánatos. El amor y la muerte son los dos grandes temas, son los eternos temas. Bueno, tampoco me importa. Hay una cosa en esa novela que se refiere a esto. Aquí está reconciliado con la idea de la muerte. Se habla, claro, de que la muerte no es el acabamiento. Que bueno, nosotros somos transeúntes por una vida cuya reglas desconocemos. Dices literalmente, es un rito de paso. Es un rito de paso. Y vamos a otra vida que desconocemos más todavía que esta, pero que es otra vida. Cuando la vida se da, la vida que no es cosa nuestra, sino nosotros de ella, cuando se da la vida no se quita. El vita mutatur non tolitur de la vieja pesada de la novela es cierto. Eso es cierto. De otra manera, quizá. Y lo han dicho con otra intención. Y han hecho promesas para que no lleguemos a la verdadera explosión de vida, a la epifanía de la vida en esta, prometiéndonos otra más feliz. La felicidad hay que alcanzarla en esta también, si se puede. Y el presente es prácticamente lo único que tenemos, y la otra vida será presente cuando lleguemos a ella. Pero en esta novela es justo la abolición de la muerte como acabamiento lo que está muy presente. Antonio, yo no sé si quieres hablar de esto o no, y si no quieres lo suprimimos de la conversación,
pero yo sé que tú tuviste en cierta ocasión eso que se llama en inglés una NDE, una experiencia cercana a la muerte, como la tuvo Paquirri, por citar otro andaluz, como la tuvo Montaigne, como lo he tenido yo mismo y como lo ha tenido tantísima gente, que en estos momentos parece ser que hay 50 millones de experiencias clínicas recogidas en universidades, no hablo de otros ámbitos, que, en fin, que cuentan este tipo de experiencias en el umbral de la muerte. ¿Querrías contarnos un poco cómo fue? Sí, yo tuve una perforación de duodeno, se produjo un coma profundo y parece que se produjo una muerte clínica. Entonces lo que yo recuerdo es, no exactamente ese túnel, ¿verdad?, que es la forma habitual de describirlo, sino recuerdo una zona de tiniebla y detrás de ella, como si se abriese incluso gozosamente un visillo o una cortina, aparecía una luz, y una luz sonriente. La luz es muy importante en esa novela. Y era una luz sonriente. Yo lo he comparado luego con la sonrisa del gato de Césaire de Alicia en el País de las Maravillas. Aparecía una sonrisa por el aire y luego aparecían los bigotes, la boquilla, los ojos, las orejas, la cabeza, el cuerpo y la cola del gato. Y cuando se iba el gato y desaparecía al revés, la cola, el cuerpo, la cabeza, las orejas, los pelos, y se quedaba la sonrisa en el aire. Pues esa sonrisa en el aire. Y era una experiencia plácida, era un buen recibimiento. Esa experiencia está recogida en el libro, tal cual. ¿Sí? Cuando muere, digo muere entre comillas, dice luz, Gaspar Barahona recibe luz. esa invasión de la luz y luego no se sabe muy bien si ha muerto, si ha sido abducido incluso o algo parecido. Claro, así es. No se le podía tener en la jaula, que no estaba hecho el abejaruco. El abejaruco revolotea en muchas de las páginas de esta novela. Tú tenías un abejaruco de pequeño. Yo tenía un abejaruco. Otro elemento autobiográfico. Sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo de repente si aparece ese... Y nosotros, porque al principio él no lo reconoce, él no reconoce a Niño. Es cuando aparece Minaya en Gibralfaro, en Málaga, cuando él va con la novia recién huérfana y la va enlazando, la ampara, la cabeza de la novia descansa sobre su hombro y por encima del hombro de ella ve la figura de Minaya, que oficialmente está en Granada y ahora aparece en Gibralfaro, en Málaga. Y es entonces cuando reconoce que es Niño, que Niño crecido se ha transformado en Minaya. No olvides que Niño se lo lleva la madre recién muerta. La madre recién muerta aparece en el dormitorio del pequeño Gasparillo Barahona y le pone delante a Niño. Es decir, son elementos misteriosos porque ahí también está, en esa decisiva y terrible y tajante separación que hacemos los hombres entre lo real y lo irreal, lo muerto y lo vivo, lo extraterrestre y lo terrestre, lo divino y lo humano. No es posible hacer esas separaciones de una manera tajante, porque nosotros no somos tajantes. Nosotros estamos llenos de espíritu y llenos de carne, y llenos de decadencias acompañadas al mismo tiempo por crecimientos, porque en el proceso de la vejez parece que se despierta el cerebro, que es lo que menos envejece de todo lo humano. El ser humano es no contradictorio, sino que va a Roma por todo, si es que es a Roma donde tiene que ir. Antonio, nos quedan 3 minutos. Es difícil hablar de este libro sin revelar un secreto que no se desvela al final del libro, pero que tarda en desvelarse. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo mencionar la naturaleza íntima, más o menos secreta, del no antagonista, sino deuteragonista o coprotagonista del imposible? Ya lo has dicho. Lo has dicho haciéndome esa pregunta porque tú eres hábil y terrible. Me has preguntado si podías decir lo que acababas de decir. El personaje de Minaya es Gaspar de otra manera, de la mejor manera, pero es un recién llegado. Es otra cosa, es otra forma de vida. Viene a decirnos que de ninguna manera estamos solos, que en el universo hay vidas que, ¿me dejas el libro?, que se parecen a la nuestra, que son como la nuestra, y que, como dice Pascal en la cita, antes se cansará la razón de imaginar que el universo de maravillarnos. Tu novela es una propuesta de literatura salvífica. Hay la búsqueda de una salvación del lector y del propio... Bellísimo el amor. Ese es el invento humano grandísimo. ¿Tú sabes? Ese es el invento que envidia Minaya.
Tú sabes que algunos años después de que yo me topara con esa frase, yo la manejaba a menudo, la citaba a menudo, y casi me echan, es una exageración decir, pero en fin, casi me ponen en dique seco en el Partido Comunista, donde yo militaba en aquellos años por culpa de esa frase. Me acusaban de ser un pútrido burgués individualista. Un individualista, ¿no? Claro, claro. Pero ¿cómo va a ser, si no es el amor individualista, qué va a ser individualista? Las comunas deben tener un cierto atractivo, pero luego derivan hacia lo personal. Yo estoy completamente convencido. Lo orgiástico siempre acaba por parejas. Bueno, pero quizá ese yo que late en el fondo de todo amor es también una de las trampas de todo amor, en el sentido en que convierte el amor en algo egoísta, pero en algo dañino y en algo incluso, confuso, ¿no? En algo confuso, porque el yo evoluciona, y si no va evolucionando el amor al mismo paso que los dos yoes que se juntan en él, fracasa, que es el fracaso del matrimonio de Barahona, que es un fracaso común, porque Barahona no se puede decir que sea un abogado de secano porque es especialista en derecho marítimo, pero vamos, es un abogado provinciano, es un ser modesto intelectualmente, se va interesando por cosas, pero es un ser en principio poco interesante. Antonio, la pasión. Tengo aquí este libro, una antigua edición que me ha prestado la biblioteca del Ateneo de Madrid, del Amor y Occidente, el clásico de Denis de Rougemont. Sí. Hay también edición española, la última edición que ha aparecido es de la editorial Kairos. Bueno, en este libro se sostiene, estoy seguro de que lo conoces, claro, se sostiene que la gran catástrofe del mundo occidental es el hecho de que la pasión saliera de sus primitivos reductos de sacramento iniciático reservado a pocas personas, por así decir, y a través de la poesía trovadoresca, que se convierte en un bestseller de la época, todo el mundo cree que está capacitado para jugar con esa especie de bomba atómica que es la pasión. Y Denis de Rougemont, en este libro, llega incluso a explicar hasta las guerras mundiales como fruto de esa tensión, de ese trasvase de lo pasional a todo el mundo. Ya, pero es la rebelión de las masas también en ese aspecto cordial. Yo creo que todo lo que se difumina, que todo lo que se contagia, que todo lo que se pone al alcance de todo el mundo, incluidos los libros, puede ser peligroso, pero es imprescindible correr ese riesgo. El amor no es el amor udrí, ni el amor es solo el amor cortés, el amor es casi todo. Por eso te decía al principio, llamamos amor a demasiadas cosas. Ese amor de empatía, ese amor absoluto, de criatura con criatura, que van como subiendo las paredes de la pirámide en busca del vértice donde tienen lo verdaderamente en común, que es el creador, que unas veces se llama Dios, y otras veces impulso, y otras Big Bang, y otras no se para. La cabeza de la novia descansa sobre su hombro, y por encima del hombro de ella ve la figura de Minaya, que oficialmente está en Granada y ahora aparece en Gibraltar o en Málaga. Y es entonces cuando reconoce que es niño. Que niño crecido se ha transformado en Minaya. No olvides que niño se lo lleva la madre recién muerta. La madre recién muerta aparece en el dormitorio del pequeño Gasparillo Barahona y le pone delante al niño. Es decir, son elementos misteriosos porque ahí también está en esa decisiva y terrible y tajante separación que hacemos los hombres entre lo real y lo irreal, lo muerto y lo vivo, lo extraterrestre y lo terrestre, lo divino y lo humano. No es posible hacer esas separaciones de una manera tajante, porque nosotros no somos tajantes. Nosotros estamos llenos de espíritu y llenos de carne, y llenos de decadencias acompañadas al mismo tiempo por crecimientos. Porque en el proceso de la vejez parece que se despierta el cerebro, que es lo que menos envejece de todo lo humano. El ser humano es no contradictorio, sino que va a Roma por todo, si es que es a Roma donde tiene que ir. Antonio, nos quedan 3 minutos. Es difícil hablar de este libro sin revelar un secreto que no se desvela al final del libro, pero que tarda en desvelarse. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo mencionar la naturaleza íntima, más o menos secreta, del no antagonista, sino deuteragonista o coprotagonista del imposible? Ya lo has dicho. Lo has dicho haciéndome esa pregunta porque tú eres hábil y terrible. Me has preguntado si podías decir lo que acababas de decir. El personaje de Minaya es Gaspar de otra manera, de la mejor manera, pero es un recién llegado. Es otra cosa, es otra forma de vida. Viene a decirnos que de ninguna manera estamos solos, que en el universo hay vidas que
me dejas el libro, que se parecen a la nuestra, que son como la nuestra, y que, como dice Pascal en la cita, antes se cansará la razón de imaginar que el universo de maravillarnos. Tu novela es una propuesta de literatura salvífica. Salvífica. Hay la búsqueda de una salvación del lector y del propio autor. Lacónico es una bonita palabra, pero salvífica también es una bonita palabra. Y un bonito oficio, una bonita profesión y una estupenda finalidad. Antonio, te voy a gastar una mala pasada que te debía haber avisado antes. Te voy a hacer 3 últimas preguntas. Facilitas las 3. Una de ellas es quiénes somos, la otra es de dónde venimos y la otra es a dónde vamos. Son, pues, magníficos. Es fantástico. ¿Y quieres que te las conteste? Sí, si tienes Pues respuesta. somos...